Bueno, ¿están preparados para empezar? Sí, por supuesto. ¿Están con ganas o no? Mirá, Bien. Y vamos, vamos, vamos a hacer, son 5 bloques, son 4 preguntas que nosotros con Facu y los chicos de la JPD armamos. Y la quinta pregunta, que como creo que les dije a Leandro y mandé a decirle a Brian, que es una pregunta aleatoria que ustedes quieran hacer o decir a la otra parte, y si estaría bueno que responda, ¿sí? Cada bloque cuenta por 7 minutos por cada uno, ¿no? 7 minutos Brian, 7 minutos Leandro. El otro bloque va a ser primero Leandro y después Brian, y así alternados, ¿sí? Nosotros acá vamos a estar contando con el cronómetro. Lo que sí le vamos a pedir es respeto ante todo, que no haya chicanas, sabemos que es un tema capaz que delicado, pero bueno, yo conozco a Brian y conozco un poco a Leandro y sé que tengo que obviar eso, que los dos son respetuosos, ¿sí? Bueno, Facu, si querés empezar con la pregunta, yo cuando terminás, No inicio el querés hacer... cronómetro. Perfecto, perfecto. La primera lo responde Brian, empieza Brian y después Leandro. Ok. Bueno, ¿qué tal, chicos? Un gusto estar acá con ustedes dos. Mi primera pregunta es la siguiente: hacer un breve recondo de la historia de cómo se llegó al último conflicto, es decir, cómo interactúan las partes para que este comience. O sea, históricamente, ¿qué fue lo que sucedió para desencadenar el último conflicto Israel-Palestina? Respondo yo primero, ¿no? Correcto. Sí, Y me, inicia 7 minutos. y me avisan lo del tiempo. Bueno, yo antes de empezar el Yo te, raconto yo te hago Sí, así y te queda 1 minuto. Eso, dale, faltó decir. perfecto. No, yo antes de empezar el Ahí. raconto, me parecería sano y correcto definir qué es el sionismo, ya que lo he visto tildado en bastantes debates y bastantes cuestiones de sellos más bien conspiranoicos que distan de lo que es en realidad. Por eso primero quiero definir lo que es el sionismo. Yo me considero sionista, así que es sano definirse primero uno mismo. El sionismo no es nada más ni nada menos que el movimiento por la autodeterminación nacional del pueblo judío. Esa es una definición que uno podría leer en un manual, pero que es una definición mucho más vivencial, que tuvo su, si se quiere, su auge a nivel político a fines del siglo XIX con la cuestión de los Estados-nación europeos, pero, y esto es importante señalarlo, nunca dejó de estar presente la conciencia del pueblo judío de volver a organizarse desde que se sucedieron, que seguramente después lo podamos debatir y ampliar, desde los procesos de diáspora que se sucedieron con los asirios en el siglo VIII a.C., en el menos 586 a.C. con los babilonios, y luego con los romanos en el año 70, ¿no? Con la destrucción del segundo templo de Jerusalén. ¿Cómo llegamos al momento actual? Es sano también decir cómo se divide el territorio de Israel. Está el territorio de Israel, al sur está la Franja de Gaza, dominada por un grupo abiertamente terrorista llamado Hamas, que no es un grupo que solamente busca la destrucción del Estado de Israel, sino que en su artículo número 7, y esto no me dejan mentir, pueden ir a las fuentes, dice así: artículo número 7 de Hamas: el día del juicio final no llegará hasta que las piedras hablen y digan: oh musulmán, hay un judío detrás de mí, ven y mátalo. Ese es el artículo fundacional de Hamas número 7 en el año 1988. Por otro lado, en Cisjordania, en la zona a nivel total, y en la zona B, luego vamos a explicar si quieren por qué se viven esas zonas, gobierna la OLP de Abu Mazen, de Mahmoud Abbas. Eso es un poco el raconto de cómo está la situación actual. ¿Cómo se llegó a este conflicto? Al conflicto donde Hamas lanzó más de 4.000 misiles sobre distintas ciudades del Estado de Israel. ¿Cómo se llegó a este conflicto? Por un lado, se desarrolló la situación en la mezquita de Al-Aqsa. ¿Qué sucedió en la mezquita de Al-Aqsa? En la mezquita de Al-Aqsa, donde se ubica, creo que el tercer lugar más sagrado del Islam, si no me equivoco, tanto digamos, en la mezquita se desarrolló una conflictividad. ¿Por qué? Muchos de los fieles musulmanes, no digo que todos porque está mal generalizar, y yo nunca voy a generalizar ni voy a decir que todo el Islam es terrorista, como sería decir que todos los judíos son malos o terroristas. Nunca hay que generalizar, eso es un punto muy, muy importante, muy importante. Empezaron a gritar, y cito: que caigan los misiles, Qassam, que caigan los misiles de las brigadas sobre Tel Aviv. Es decir, afirmaban que querían tirar misiles sobre Tel Aviv y empezaron a tirarle piedras a la policía, que es la que protege en el paso para ir a la mezquita de Al-Aqsa. Porque, como podemos recordar a nivel histórico, cuando Israel
recupera la ciudad de Jerusalén en el año 1967, a diferencia de lo que hicieron los jordanos en el año 1949, cuando no solo destruyeron más de 50 sinagogas de la ciudad vieja de Jerusalén, sino que impidieron la libertad religiosa, Moshe Dayan, ministro de Israel, dijo: no, nosotros no vamos a hacer lo mismo, vamos a permitir la libertad religiosa, uno de los valores fundamentales del Estado de Israel. Por otro lado, se dio la situación de Sheikh Jarrah, el famoso desalojo, no desalojo de Sheikh Jarrah, una cuestión totalmente judicial que no tiene que ver con lo político, que eso es muy importante señalar. Y por otro lado, Hamas empezó a llamar de nuevo a otra intifada, lanzando más de 4.000 misiles, forzando la respuesta del Estado de Israel. ¿Y qué buscaban los líderes de Hamas? Y cito, ¿no?, un líder de Hamas que salió a hablar, un ministro de Hamas, ¿qué dijo? 5 shekalim, la moneda shekel es la moneda del Estado de Israel. 5 shekalim sale un cuchillo, dijo. Vayan y compren y córtenle las arterias al judío por acá y por el cuello y mátenlo. Eso salía abiertamente a decir el líder de Hamas, que está mostrando y lo pueden ver en una cuestión de los videos. Entonces Israel, muchos medios o muchos afirmaron: oh, Israel, la respuesta desproporcionada. Me pregunto yo, ¿qué haría cualquier Estado si 4.000 misiles son lanzados sobre su población? 4.000 misiles, de los cuales gran cantidad, por lo menos 200, 300, jamás los tiró sobre la propia población de Gaza por sus propias cuestiones de ineficiencia tecnológica. Es decir, a ese punto llegamos con el actual conflicto. Este no es un conflicto entre judíos ni musulmanes, ni entre Israel y Palestina. Este es un conflicto entre aquellos que sostienen la existencia del Estado de Israel con sus valores y con sus errores, porque se suele señalar muchas cosas sobre el Estado de Israel, pero yo afirmo y digo que los judíos que viven ahí y los seres humanos y los no judíos cometen errores. Y el Estado de Israel, lógicamente, comete errores, como cualquier otro Estado. Pero no se puede comparar y banalizar y decir que Israel es un Estado genocida, por otras razones que después me gustaría también profundizar y debatir, y que no quiero tampoco ahondar más con esa cuestión, con un grupo terrorista como Hamas, que, repito, su artículo número 7 y abiertamente llama a la eliminación del Estado de Israel. Entonces, ¿de qué posibilidad de debate se puede hablar cuando un grupo terrorista como Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, llama a la destrucción abierta del Estado de Israel? Y otro punto esencial: Hamas, cuyos líderes viven abiertamente, digamos, se demuestran abiertamente en sus hoteles fastuosos frente a las costas del mar Mediterráneo, y esto no es una cuestión de invención mía, pueden verlo en sus famosos hoteles y mansiones, utilizan el dinero que muchas veces le financia a países como Qatar, no lo utilizan para la mejora de su población, la Franja de Gaza, lo utilizan para la construcción de misiles, como hemos visto. Y el Estado de Israel, cuando ha querido, en la última operación, en el último conflicto, si se quiere llamarlo así, dar ayuda humanitaria hacia Hamas, ¿qué hizo Hamas? Lanzó un mortero y casi mata a un soldado. Es decir, fijémonos en qué cuestión del debate vamos a estar. No sé cuánto tiempo me queda, si me querés comentar. Un minuto. Entonces para no seguir redundando en esta cuestión, así llegamos al punto. Lógicamente, en los próximos minutos dialogaremos y debatiremos sobre la cuestión histórica, sobre el origen histórico, porque siempre todo contexto actual tiene su pasado en la historia. Así que hasta ahí llega mi primera alocución. Muy bien, muchas gracias, Brian. A veces, bueno, fíjense de responder las preguntas. Claro, acá dice, la pregunta que hizo Facu es, bueno, un breve recondo de la historia, ¿no? Así que, bueno, Facu, si le podés repetir la pregunta para Leandro. Sí, bueno, Leandro, lo mismo. Es un breve recondo de cómo se llegó al último conflicto, no cómo empieza el conflicto, viste, por ahí en el tiempo, sino cómo se llegó al último, los detalles. ¿Qué pasó? Bueno, lo que vos quieras. perfecto. Bien, creo que para comenzar esta charla, los saludos a todos atentamente, en especial a todos mis amigos que me están viendo en este momento, y bueno, agradecer mucho por esta invitación. Y dado que la persona con la cual ahora tengo yo el gusto de debatir, empezó definiéndose, creo que las definiciones son importantes, ¿sí?, para saber quién es quién. Y creo que hay algo que les quiero mostrar, en especial a él, para que las cosas queden claras, y es esto que tengo acá. Esto que tengo acá es la bandera de Argentina. Yo soy argentino y solamente nacionalista de mi patria, que es Argentina. Definirse sionista es definirse nacionalista de una nación, de otra nación. Y por sobre todas las cosas, una nación artificial hasta el punto
de que Israel no posee una lengua propia, y como lingüista esto lo puedo afirmar. El hebreo que ha impuesto el genocida Estado de Israel es una reconstrucción lingüística del hebreo, donde han tomado muchas cosas del árabe, han quitado irregularidades para volverlo algo más asequible de su enseñanza y adquisición. Pero como tal, el hebreo, el neohebreo que se habla en el genocida Estado sionista, no tiene nada que ver, tiene muy poco que ver con el hebreo bíblico. Y esto demuestra la artificialidad de Israel y demuestra que ser nacionalista de un Estado extranjero, siendo argentino, es un acto de cipallismo total, y además demostrar de que, bueno, lo patético que es ser nacionalista de una nación artificial. Con respecto a la pregunta en sí, me gustaría destacar lo siguiente. Hay una cuestión muy importante que la otra persona, el otro expositor, comentó de una forma pormenorizada, ¿sí? Que eso da a entender que cuando andamos ahí, se termina de manifestar cuáles son las realidades de las cosas. Lo que pasó en el barrio Sheikh al-Jarrah, ¿sí? Y estaría bueno que se pronuncie como corresponde, Sheikh al-Jarrah, ¿sí? Porque realmente ese es el nombre que le corresponde, no, digamos, pronunciar localidades extranjeras con un tono anglosajón. Ahí se expulsó a la población árabe palestina para ser ese barrio ocupados por colonos israelíes. Lo cual, este es el proceso que Israel comenzó desde el año 48 y antes, que es la expulsión de la población palestina, para imponer, para traer a ese lugar, a esa tierra, gente de afuera, y los reto a algo que lo pueden ver todos aquí, a juzgar por el fenotipo de la persona con la que ahora estamos debatiendo, ¿sí? Claramente no es un fenotipo del Medio Oriente, ¿sí? Sin embargo, él como sionista seguramente cree que Israel es su patria, o la patria de una religión en particular compuesta por mucha gente que nació y sus ancestros y se desarrolló cultural, económicamente en otros países. Y esto es un punto muy importante, ¿no? Porque, es decir, una persona de fenotipo europeo le dice a otra que su tierra no es su tierra, sino que es la mía por la expulsión de lo que pasó en el Imperio Romano, y bueno, vaya a saber cuántos miles de años atrás. Entonces, cuando uno ve ahí quiénes son los que se definen como sionistas, eso es un criterio fundamental para ver quién es quién. Y centrándome en la pregunta, cabe destacar lo siguiente: cuando se da esa brutal expulsión de las personas originarias y dueñas de esa tierra, claramente viene una reacción. En la mezquita Al-Aqsa, que como bien dijo otro expositor, es la tercera mezquita más sagrada de la tradición islámica, se manifestó la gente ahí. Y ya estaba manifestada porque era un rezo en el sagrado mes de Ramadán. Y ahí es donde la gente protesta en contra de otra brutalidad israelí, y las autoridades israelíes respondieron como siempre, con una brutal represión. Por lo tanto, el Hamas, como una organización en defensa de los palestinos, que son la única organización que incluso en asimetría puede responder a la brutalidad israelí, hizo lo que la gente le pidió. Y aquí hay una contradicción en lo que plantea Brian, es decir, él dice que el Hamas no representa al pueblo palestino, pero por otro lado dice que la gente le pidió a Hamas que ataque.
Entonces se tiene que poner de acuerdo, ¿el Hamas representa al pueblo palestino o no? Y ahí, en ese contexto que se deriva este conflicto, donde se demostró de que Israel, incluso en asimetría, está perdiendo su superioridad sobre Hamas, y esto les preocupa gravemente. Saben que si recibieran una oleada combinada misilística más grande, claramente no lo podrían parar, y esto es algo muy importante de destacar. Y después, por último, cuando habla del grupo Hamas y su supuesto antijudaísmo, ¿sí? Que bueno, él dice que no hay que generalizar, pero todos sabemos cómo piensan los sionistas, y en especial cómo piensan los sionistas del Islam, esto es muy claro, ¿no? Me gustaría recordarle a Brian que cuando los judíos fueron expulsados de España, que fueron expulsados brutalmente, los recibieron en las naciones islámicas. Y que estaría bueno que se acuerde de esto. Nada más. Bueno, seguimos con el bloque 2, que trata sobre la política actualidad de los nuevos gobiernos, como tanto en el caso de Brian, Israel entiende creo que ahora sigue estando el mismo primer ministro, no sé cómo se dice, discúlpame Brian. No, cambió el primer ministro. ¿Cambió? Bueno, entonces, ¿cómo se ve políticamente ahora? ¿Qué medidas va a tomar el mandatario con el conflicto? Y o si qué tiene pensado hacer con este conflicto, o cómo ve una posible solución o no el mandatario. Lo va a empezar, Leandro, como el anterior empezó Brian. Entonces, bueno, la actualidad política, ¿no? De Palestina y qué es lo que tiene en manos, qué es lo que va a hacer o qué va a dejar de hacer y qué no. Bueno, en primer lugar me gustaría comentar... A Israel, obviamente, Gaza. Bien, me gustaría comenzar explicando algo que es muy importante, ¿sí? Para que se desarticule completamente el discurso sionista. Como tal, el sionismo es una ideología moderna, es un nacionalismo moderno y mesiánico, ¿sí? Y como tal, ellos lo que han hecho es suplantar la tradición judía por un nacionalismo moderno, ¿sí? Ellos creen que Israel tiene que existir para que exista el judaísmo, y en las nuevas imposiciones ideológicas que han hecho de igualar antisionismo con antijudaísmo, esto queda claro. Como tal, la figura del Mesías esperado de la tradición judía se suplanta por Israel. Es decir, Israel es la negación misma del judaísmo. Entonces, antes de hablar de la política de Israel, hay que entender bien la tradición judía, y no es casualidad que hay grupos ortodoxos realmente conocedores de la sabiduría de la tradición judía que rechazan al Estado de Israel. Seguramente mi contrincante dirá que son una minoría, pero el hecho de ser mayoría o minoría no es un argumento en sí, no es un contraargumento en sí. El punto es que después de milenios de tradición judía, recién en el siglo XX es donde se comienzan a imponer las ideas de un Estado-nación judío, y en el contexto europeo, no en el contexto del judaísmo de Medio Oriente. Prueba de esto es, por ejemplo, la comunidad judía en Irán. ¿Por qué los judíos iraníes no se van a Israel? Que incluso los judíos en Irán tienen derechos políticos, tienen su banca en el Parlamento, tienen sus representantes comunitarios. Esto es una buena pregunta para hacer. Y entendido esto, vamos a explicar
que más allá de la persona que esté a cargo del falso y genocida Estado de Israel, el punto... Una aclaración. Sí. Vos tenés que hablar de los mandatarios de Palestina, ¿sí? Ah, bueno, yo la verdad que entendí que bueno, tenía que hablar de Israel, pero cada bueno. Uno, no te aclaré, cada uno habla de lo el que representa y qué políticas tiene pensado hacer. Bien, como tal, hay una novedad muy importante respecto a el pueblo palestino, y que es que por primera vez en mucho tiempo, después de esta agresión recibida por parte de Israel y que Palestina ha podido responder, existe hoy por hoy algo muy importante, que es la unidad del pueblo palestino, ¿sí? Es decir, una de las estrategias que ha hecho Israel fue dividir al pueblo palestino, y hoy está unido. Y no solamente eso, sino que se han unido con sus aliados de la zona. Se ha hecho un acuerdo militar con Hezbollah, con la Guardia Revolucionaria de la República Islámica de Irán y con el Ansarullah, los Houthis de Yemen. Y esto es una importante advertencia para Israel, que la próxima agresión el pueblo palestino podrá responder más eficazmente. Entonces yo creo que desde el último conflicto que hubo hasta ahora, creo que la mayor novedad que nos compete es esa, que hay un acuerdo político de unidad entre el pueblo palestino y los aliados de Palestina en la zona, lo cual, sin lugar a dudas, le va a traer muchísimos problemas a Israel en el futuro. Te quedan 4 minutos. ¿Querés, 3 minutos? ¿Querés agregar otra cosa, responder algo? Nada más. Bien. Bueno, Brian, lo mismo para vos. La actualidad política en el caso de Israel, ¿qué medidas está por implementar, quiere implementar, o los mandatarios, o el mandatario? Sí, antes de empezar con mi locución, quiero decirle a mi contrincante que la verdad que no me tiene que dar ninguna prueba de argentinidad, de judeidad, ni nada de eso. Yo soy argentino, judío y sionista, se lo digo. Así que si quiere reproducir clichés judeofóbicos que datan de los años 30 y de los años 20, creo que quedamos muchos años atrasados. Y de hecho dijimos, vamos a debatir sobre ideas, no sobre personas, ni utilizando típicas falacias ad hominem. Y luego, como el estimado dijo que yo tendría que hablar mejor el lenguaje, ahí le digo que utilice bien las categorías de, por ejemplo, la categoría de genocidio, creada por Rafael Lemkin. Yo me dedico a estudiar eso, así que, estimado, la tendría que usar bien. El Estatuto de Roma dice, y lo cito textualmente, destruir parcial o totalmente un grupo nacional, racial o religioso, cosa que no sucede y lo muestran las estadísticas demográficas de la zona. Pasando a la actualidad, es falso que haya una unidad en el pueblo palestino. Es falso. Por algo Mahmoud Abbas, líder de la OLP, o Abu Mazen, como lo quieran llamar, suspendió las elecciones, es decir, hay una clara tensión entre Hamás y la OLP. Por otro lado, dijo que Hamás está en posición de destruir al Estado de Israel, lo cual es falso. Hamás estuvo a 2 semanas de iniciar el conflicto pidiendo, casi con cara mojada y llorando, la tregua a Israel. Hamás no puede destruir fácticamente el Estado de Israel. Lo que necesita es realizar cada X cantidad de tiempo estos ataques, 2008, 2012, 2014, 2021, para que Qatar le siga financiando, y en este caso también Irán. Después también me gustaría decir algo sobre la situación actual del Estado de Israel. El Estado de Israel, luego de un proceso de varias elecciones, finalmente se llegó a un acuerdo. Voy a explicar un poco cómo funciona el Estado de Israel. Es un sistema parlamentario que para formar gobierno necesitas 61, por lo menos, de las 120 bancas de la Knesset, del Parlamento israelí. Benjamín Netanyahu, el primer ministro del Likud, que estaba hace muchos años como primer ministro, no llegó a la cantidad, y sí lo llegó Naftali Bennett, que, oh casualidad, se alió para hacerlo con un partido árabe, con el partido árabe, encima árabe islámico, de Mansur Abbas. Y qué dato es interesante, que si fuera un Estado tan apartheid y tan genocida, no se podría tener un pivote como el partido árabe, que en este caso fue la garantía de que se forme gobierno, porque el Estado de Israel garantizó desde el año 1948 la igualdad ante la ley a sus ciudadanos, sean judíos o no judíos, y todos los derechos políticos, menos una responsabilidad que los no judíos no están obligados a hacer el ejército. Luego, se citó algún minuto, voy a lo del judaísmo en Irán. Es falso que no hubo inmigración. Desde el año 1979, desde la revolución que instaló la dictadura teocrática de Irán, del Ayatollah Khomeini, que después podríamos hablar también, hubo inmigración masiva, gran parte de inmigración hacia Israel. Y por otro lado le pregunto al estimado, si yo diría como judío en Irán,
que fuera sionista, ¿qué me pasaría? Porque ya sabemos que si se habla mal del régimen... No tendrías ningún problema. Del régimen, No tendrías ningún problema. del régimen, sabemos que quienes hablan mal del régimen oficial son censurados. Un minutito, Brian, un minuto. Ahí yo ya paré el cronómetro. No se interrumpen. Mirá, hasta se pueden decir lo que quieran, pero no se interrumpan, ¿sí? Cuando a vos te había quedado 3 minutos, Lean, vos ahí tenías tiempo para hacer lo que quieras y anotar lo que te corresponda y refutar lo que el otro exponente dice, ¿sí? Ahora, si en la próxima pregunta te queda un tiempo, estate atento a eso. ¿Sigo? Inicio el tiempo. Sí. Bueno, como pasando del tema, volviendo del tema de Estado de Israel, se formó este nuevo gobierno liderado por Naftali Bennett, un gobierno muy heterogéneo, porque va a tener desde, como dije, un pivote que es el partido árabe, el partido de Mansour Abbas Ram, y también tiene a personas de la izquierda, como personas del laborismo, personas de centro, como Yair Lapid, y a personas de la derecha, como Naftali Bennett, muy criticado también por la propia derecha en Israel, que lo acusa de ser traidor, pero bueno, son las dinámicas del sistema parlamentario israelí. Eso es un poco la actualidad del Estado de Israel, pero como dije, falso sostener que hay una unidad en el pueblo palestino, totalmente falso. De hecho, el mismo Mahmoud Abbas, en reiteradas ocasiones en los últimos años le ha pedido ayuda y se ha reunido con los miembros de, por ejemplo, del Mossad, miembros también del Shin Bet, de distintos lugares del Estado de Israel, con el mismo Netanyahu, para pedirle ayuda para derrotar a Hamas. Lo mismo que hizo, oh casualidad, el rey de Jordania en el año 1970, cuando le pidió ayuda al Estado de Israel para frenar la ayuda siria para destruir el Estado paralelo que le estaba creando Yasser Arafat. Y una cosa de lo anterior que también me quedó, pero como me queda tiempo lo quiero responder, porque es muy, muy, muy necesario responderlo. Se habló de la expulsión, primero sobre lo de Sheikh Jarrah. Lo de Sheikh Jarrah, le comento al señor que, en primer lugar, eran propiedades judías compradas a fines del siglo XIX, que cuando Jordania, en el año 1949, ocupó la ciudad de lo que se llama la ciudad vieja de Jerusalén, expulsó a sus propietarios judíos, y desde el año 70 hubo un litigio que se está resolviendo en la actualidad. De nuevo se habló de la expulsión del famoso proceso que se llama Nakba, que lo cual ese proceso no tiene rigor histórico, y cito los datos. El mismo Mahmoud Abbas, líder de la OLP, voy a citar sus memorias, dice, porque se habla que los judíos cuando entraron en el año 1948 fue la guerra de independencia, expulsaron. Eso es falso. Entraron los ejércitos, por ejemplo, el ejército de Jordania, para decir que en 10 días vamos a expulsar a los judíos, ustedes váyanse, por algo se llevaron sus llaves, porque tenían la esperanza de regresar hasta que liquidemos a los judíos. Voy a leer el testimonio de Mahmoud Abbas. El Ejército de Salvación Árabe se retiró de la ciudad de Safed en 1948, causando que el pueblo árabe comenzara a emigrar. Otro testimonio de Fuad Kader, un poblador. Nos fuimos, quiero decir, los que hicieron que nos marcháramos fue el ejército jordano. Nos dijeron, márchense. Estaciones de radio, salgan del frente de batalla. Es cuestión de 10 días o al menos de semanas y los traeremos de vuelta a Encarem. Y este es el total. En la ciudad de Magdal decían, quien se quede es un traidor. Entonces, ¿de qué hablamos? Fueron los ejércitos, por ejemplo, de Jordania y otros 5 ejércitos árabes que atacaron el Estado de Israel, recién creado el 15 de mayo de 1948, que le pidieron incondicionalmente a la población que se retirase para que en 10 días liquidasen al recién nacido Estado de Israel y luego iban a volver. Entonces es también importante señalar esa cuestión. Y hasta aquí llegó mi alocución. Bien. Bueno, Brian, 5 minutos 30. Te queda 1 minuto y medio para que el otro bloque quieras agregar algo, quitar algo, o refutar o responderle a Leandro. Ahora, Leandro, te vamos a dar, si Facu está de acuerdo, esos 3 minutos que te quedaron del bloque pasado para que vos puedas responder todo lo que tengas que responder. ¿Te parece bien? A ver, Facu, esta es mi posición, porque por ahí no quisiera que fuera, viste, como sea un ping-pong de preguntas y respuestas. Preferiría por ahí, entre ellos dos, el último bloque, hacer eso. Así no nos vamos un poco las preguntas, viste, y no se nos abre como una... Le damos más tiempo al último bloque, entonces. Dale, bueno, te dejo con la tercera pregunta. El tercer bloque, esto es derechos humanos, que es un tema muy álgido que se toca siempre, y cómo considera cada uno que se viola o no los derechos humanos de los diferentes pueblos, sea el israelí como el palestino. Empieza Brian y después sigue Leandro. Hablamos de derechos humanos y quiero citar la situación en el tema de conflicto. El tema de conflicto en la última escalada, porque creo que más que hablarlo en el aire, podemos citarlo actualmente en el conflicto. El Estado de Israel recibe 4.000 misiles de Hamas.
Antes Leandro dijo que Hamás es muy poderoso. Israel, si quiere, podría entrar a la Franja de Gaza y en 2 semanas liquidar a Hamás. ¿Pero qué causaría con eso? Miles de muertes. El Estado de Israel no hace eso. En cambio, ¿qué hace? Y esto lo han visto todos, digamos, lo pueden ver en videos, no es que lo estoy diciendo yo. Pobladores de Gaza hablando con los propios funcionarios del Estado de Israel avisándoles dónde iban a atacar. Es decir, que no se ataca espontáneamente como un misil que llega y mata, por ejemplo, a un niño de 3 años. No hacen eso. El Estado de Israel avisa cuando va a atacar. Y no es cliché, avisa en serio. Avisa de manera telefónica, avisa tirando papeles, avisa llamando o mensajes de texto. En primer lugar eso. Y además decir que en cualquier conflicto lamentablemente hay víctimas, pero acá hay una minimización de víctimas de un lado. Por otro lado, hablamos de derechos humanos nuevamente. Yo me pregunto, si el derecho a la vida se respetase, entonces se comprendería en este caso que la reacción del Estado de Israel es una reacción de defensa ante una amenaza a la vida de sus poblaciones, de diversas poblaciones, por ejemplo Tel Aviv, Beersheba, Haifa, confundí, Haifa, en el Estado de Israel. Entonces, no se puede decir que es un ataque injustificado asumiendo la cuestión de los derechos humanos. Por otro lado, como dije, del año 1948, los derechos humanos, los derechos políticos, los derechos que se quiera comprender, fueron respetados para la población no judía del Estado de Israel. En cambio, ¿qué pasó con los judíos de los países alrededor? Después de la creación del Estado de Israel, fueron expulsados forzosamente de Marruecos, de Yemen, y puedo seguir citando. En diversas operaciones que el Estado de Israel tuvo que salir a rescatar a esos judíos, por ejemplo, la operación Alfombra Mágica. Entonces, hay una clara violación de los derechos humanos de los judíos, que muchos eran ciudadanos antes de esos países que sionistas convencidos del Estado de Israel. Como dije, eso por un lado. Por otro lado, se habla de la situación de los derechos humanos en Gaza. No voy a mentir, en Gaza no se vive bien, pero la pregunta es, ¿de quién es la culpa que en Gaza no se vive bien? Por un lado, Israel no domina la Franja de Gaza desde el año 2005 con la retirada unilateral de Ariel Sharon, eso es importante señalarlo. Por otro lado, el paso del sur está bloqueado por Egipto, entonces Israel no es el único que maneja la situación, pero de nuevo repito, la situación y la culpa principal de lo que se vive en Gaza es del propio Hamás, que en vez de utilizar los recursos que se le dan para el beneficio de su población, lo hace para educar con el odio y para generar y para crear armas como los misiles que destruyen todo Israel. Y es más, cuando Ariel Sharon se retira en el año 2005, le deja todo el equipamiento, por ejemplo, agrícola, para Gaza, ¿y qué hicieron? ¿Qué hizo primero la OLP? Y después Hamás lo utilizó para construir armas y para construir túneles. Entonces, ahí hay una clara afrenta a los derechos humanos de los palestinos generada por el propio Hamás. Generada por el propio Hamás. Y luego, en la región de Cisjordania, precisamente en la zona A y en la zona B, de acuerdo a las determinaciones de los acuerdos de Oslo, mediados de los 90, firmados no solo desde un lado, sino desde ambos lados, tanto por Arafat como por el lamentablemente fallecido Yitzhak Rabin, el control político en la zona A y la garantía de los derechos humanos es de la OLP. Y voy a citar un caso reciente. Israel le ha ofrecido 1 millón de vacunas a la ANP, la Autoridad Nacional Palestina en Mahmoud Abbas, que las ha rechazado. Entonces, ahí hay una clara culpabilidad. Por otro lado, derechos humanos hablamos. Israel es el único país en la región donde los homosexuales viven iguales ante la ley. Iguales ante la ley. Y de hecho, para citar un caso conocido, la gran marcha del orgullo que se realiza en Tel Aviv es un ejemplo de las libertades civiles que tienen los homosexuales. En cambio, en países como, imagino el admirado por Leandro, la República Islámica de Irán, ¿qué le decía la Ayatollah Khomeini a Oriana Fallaci? A Oriana Fallaci, una periodista italiana, le consultaba, bueno, Ayatollah, ¿por qué en el año 79 ustedes están asesinando homosexuales en la calle? ¿Y qué le dijo la Ayatollah Khomeini? Si tu dedo sufre de gangrena, ¿qué haces? Lo que trae corrupción a todo un país y a su gente debe ser arrancado. Así justificaba la Ayatollah Khomeini el asesinato de homosexuales en la calle, fusilamientos masivos durante el comienzo de la revolución islámica, la llegada de la dictadura teocrática de los ayatolás. Entonces acá está claro la comprensión. Acá no es solo una defensa particular del Estado de Israel por una cuestión sionista. Acá es una defensa que trasciende esto. Sé que para el estimado acaba de decir que es una lectura, un artículo de Infobae, pero no es eso, muchos años de estudio y también de comprensión. Acá es una lucha entre valores, completamente entre valores. Como dice el gran expresidente de Uruguay, Sanguinetti, literalmente el Estado de Israel, no porque sea mejor que los demás, sino porque respeta las libertades civiles de las minorías, de las minorías no judías y de las minorías, por ejemplo, los homosexuales, drusos, beduinos, porque respeta eso de la trinchera de Occidente. Y no tengo dudas que es así. Mientras en un país
como en Irán, el líder supremo de la revolución iraní afirmaba que la homosexualidad era una corrupción, en Israel se respetan todos los derechos. Mientras en un país como la República Islámica de Irán, si tus candidatos, como lo hemos visto ahora, no son aprobados por el Consejo Supremo, no pueden participar de las elecciones, en Israel Mansur Abbas tuvo la capacidad de ser pivote y definir las elecciones de Israel. Entonces acá vemos claro que tiene un rol fundamental también la población no judía, y se respetan efectivamente los derechos humanos. Y de nuevo, si queremos ver quién es el culpable de la vulneración de los derechos humanos en Gaza, no apunten sobre el Estado de Israel, apunten sobre los que gobiernan ahí, que no quieren el beneficio de la población, están dispuestos, y ellos mismos lo dicen, a arriesgar las vidas de miles de palestinos como shahidim, como mártires, están dispuestos a hacer eso con el tal de destruir al Estado de Israel. Ahí va. Su objetivo no es el respeto de los derechos humanos, no es la autodeterminación, es literalmente la destrucción del Estado de Israel. Y hasta aquí llega mi locución. Perfecto, muy bien. Leandro, tu turno. Te repito la pregunta. ¿Querés? Sí, repetila. Sí, no, bueno, justamente los derechos humanos, cada uno de ustedes, si se violan o no los derechos humanos en cada una de las regiones, tanto Israel como Palestina. Bueno, cabe destacar lo siguiente, es decir, cómo un defensor de un Estado donde hay semejante muro que divide a una población de otra, puede venir acá a decir que el Estado de Israel tiene derechos humanos, que incluso tienen distintos tipos de ciudadanía, donde la realidad avasalla, destruye todo este artículo de Infobae que parece escrito de George Chaya, o uno de esos tipos, esos juntaletras pagos por las embajadas. Realmente, o sea, es una cuestión que se cae de maduro, porque incluso dice esta cuestión, ¿no?, de que Israel respeta minorías, respeta a los no judíos, cuando Israel mismo se promueve y se identifica como Estado judío oficialmente, ¿sí? Y lo dijo mismo Netanyahu, los no judíos están como invitados, y yo agregaría más, y los judíos antisionistas o no sionistas también están bajo tutela, están en la mira. De hecho, hay muchas testimonios de judíos no sionistas y antisionistas que han sido reprimidos, que han sido asesinados por el mismo Estado de Israel, incluso hay filmaciones sobre el hecho. Yo quisiera destacar lo siguiente, es decir, bueno, no quisiera personalizar porque yo entiendo que seguramente del otro lado hay una buena persona con buenos sentimientos que cree que está defendiendo algo que realmente es digno de defender. No es con vos, Brian, pero ¿cómo puede defender de hablar de derechos humanos un Estado que tiró fósforo blanco sobre la población civil? O sea, desde el momento que nosotros partimos de esa base, que Israel tiró fósforo blanco sobre la población civil, no hay más discusión ahí. Porque se habla de los 4.000 cohetes de Gaza y de Hamas y ciertas cosas que realmente no dan magnitud frente a un Estado que se hizo ilegalmente de 200 bombas atómicas y que se cree con derecho a decir quién puede tener y quién no. Entonces, ¿dónde está la amenaza? O sea, supuestamente Israel podría entrar en la franja de Gaza y destruir todo en 2 horas, lo mismo decían del Líbano en 2016 y así le fue, lo dejamos ahí, y por otro lado te dicen que Israel se defiende de una amenaza. Después, todo lo demás respecto a los supuestos derechos humanos de Israel es hasbara, es simplemente propaganda de la más burda, sobre todo porque Israel considera que la gente originaria del lugar antes de la creación del Estado de Israel no tiene derecho a ciudadanía, y voy a constatarlo por un dicho de Brian mismo.
dice que lo del barrio Sheikh Jarrah es de propiedades judías, de propiedad de personas judías del siglo XIX. En el siglo XIX no existía el Estado de Israel. Entonces, ¿cómo puede ser que el Estado de Israel reivindique cosas cuando no existía? Es como cuando Alemania le paga reparaciones por el Holocausto a Israel cuando el régimen nazi no existía el Estado de Israel. Otra cosa que me gustaría destacar es el eje argumentativo de Bryan. Él en todo momento te dice, no tenemos ningún problema con los palestinos, el problema es con Hamas, el culpable de todo es Hamas. Y yo me pregunto, los judíos que se aliaron al régimen nacionalsocialista alemán, ¿prueban de que los nazis eran buenos? ¿Sí? Porque me gustaría recordarle del acuerdo Javara, ¿sí? Que propició la llegada de una tanda de colonos donde flameaba la bandera de las svásticas junto con la bandera de Israel a la Palestina ocupada, en ese momento la Palestina ocupada por Gran Bretaña, ¿sí? Entonces, Israel nace, es decir, previamente a la concreción de su Estado, nace en alianza con el régimen nazi. Eso es un punto irrefutable. Después de eso, expulsa a la población palestina para instaurar un régimen foráneo. Y además lo empezaron logrando antes del reconocimiento de justamente las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Mediante el terrorismo, mediante grupos terroristas como Stern y Haganah, y esa misma gente le dice a Hamas que es terrorista. Para después, años posteriores, con 200 bombas atómicas y tirando fósforo blanco sobre la población civil, vengan a decirte, no, nosotros respetamos derechos humanos porque toleramos a los homosexuales, como si fuera que la tradición judía, la homosexualidad tiene algún tipo de respeto. Es decir, si Israel representa a los judíos, la tradición judía no aprueba la homosexualidad, y toda persona que haya leído el Antiguo Testamento, la Tanaj, la Torá, el Pentateuco, queda claro. Entonces, por un lado son el Estado judío, que representa el judaísmo, y por otro lado son una democracia occidental. Eso a mí tampoco me dice nada, porque sabemos que en las democracias occidentales hay una élite que es la que tiene el poder. ¿O alguien cree que realmente Macri o Cristina o Alberto Fernández nos representan? Nada más. Bien. Bueno, el cuarto bloque es de cada uno de su postura, ¿no? Israel y Palestina, Leandro, Israel, Bryan. Si piensan si hay una solución, y si es afirmativo, si piensan que sí, cuál es, cómo es. Y bueno, acá queremos dejar aclarado que la juventud del Partido Demócrata no está a favor de ninguna de las dos partes. Nosotros somos simples moderadores nomás, ¿sí? No recuerdo quién empezaba. Leandro. Este bloque. Leandro. Bueno, te repito, Leandro, si pensás que hay una solución, si pensás que sí, ¿cuál es y cómo se tendría que dar? Bueno, la solución es muy clara y es una solución que realmente puede representar a todas las partes, que es la que propuso el señor líder de la gloriosa República Islámica de Irán, el Ayatollah Khamenei, que es muy simple. Todos los palestinos expulsados que viven como refugiados por culpa de Israel alrededor del mundo deben volver a su tierra, ¿sí?, sin expulsar a la población ocupante, y que todos en comunidad elijan una representación para todos, ¿sí? Seguramente
Mi contraparte argumentará la cuestión de los dos estados, que muchos los dicen, incluso falsos pro-Palestina, sobre todo de izquierda, que hablan de la solución de los dos estados y que dicen que, bueno, que Palestina es la que no acata. Pero cabe destacar, y esto es muy importante, que Israel ha hecho todo por violar todos los tratados posibles y ha activamente trabajado para que Palestina nunca pueda concretar un Estado. Y a las pruebas me remito. Año 2001, el aeropuerto en Gaza, Yasser Arafat, fue bombardeado por las IDF, el grupo terrorista IDF, las Israeli Defensive Forces, lo cual le impide a los palestinos, al Estado palestino, tener un control migratorio aéreo. La población palestina fue diezmada en el avance de Israel. Una parte está en Cisjordania, otra parte en la Franja de Gaza y otra parte, la supuestamente asimilada, en los pocos territorios palestinos que están ahí, pero son gente que vive subyugada, ¿sí? Lo cual no le permite al pueblo palestino tener una territorialidad que efectivamente les proporcione poder edificar un Estado. Como así también, por vía marítima, vamos a recordar que en el año 2010 Israel hundió a una nave humanitaria que venía de Turquía, lo cual fue otra de la larga historia de crímenes del genocida Estado de Israel. Es decir, cuando se propone la cuestión de los dos estados, Israel no lo permite. Y después esto de la integración de los árabes en Israel también es falso. Es decir, es una minoría que ellos la sobreestiman para demostrar algo que no es. En el apartheid sudafricano esto pasaba igual, es decir, en el régimen nazi esto pasaba igual. De hecho, el régimen nazi tenía colaboradores judíos y judíos sionistas. Eso no es prueba absolutamente nada, no es la mayoría del pueblo palestino. Recordemos que no solamente el Estado de Israel persigue a los palestinos dentro de sus fronteras, sino que también fueron cómplices de la masacre palestina en el Líbano, en Sabra y Shatila, donde el ejército de Israel ayudó a los carniceros del sector de derecha en el Líbano para asesinar cruelmente a los refugiados palestinos. Como así también se da por parte de los lobbies israelíes a nivel mundial la persecución de los musulmanes en general, en la promoción de la islamofobia, en la promoción de la estigmatización en contra del Islam y los musulmanes, que proporcione a los lobbies israelíes la efectividad de la censura, la efectividad de la persecución. Me gustaría destacar que, ya que habla de Marruecos, recordarles que, y de los supuestos países malvados que están cerca de Israel, que Israel durante la gestión de Donald Trump propició acuerdos con todos esos países, con regímenes nefastos como Arabia Saudita, como Bahrein, como Emiratos Árabes, como Marruecos. Entonces, son malos cuando conviene discursivamente, pero cuando le conviene a Israel, hacemos acuerdos con ellos. No me cabe ninguna duda que Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, gran cómplice del genocidio hecho por Israel, Marruecos, son todos regímenes nefastos aliados de Israel. Es más, antes del actual sacro régimen de la República Islámica de Irán, existía la monarquía en Irán. ¿Aliada de quién? Aliada de Israel. Donde, por ejemplo, en un viernes,
masacraron 5.000 personas, y la SAVAK, es decir, el servicio de inteligencia del Shah Pahlaví, ahora refugiado ahí en Estados Unidos como un perrito faldero, fue entrenada por el Mossad. Entonces, la lista de crímenes y el historial criminal y las alianzas, ¿sí?, desde el régimen nazi hasta Arabia Saudita, demuestran que Israel es el Estado menos indicado para hablar de derechos humanos. ¿Quieres repetir la pregunta de nuevo, Brian? No, me la acuerdo, me la acuerdo. Si puede dar una solución. Si es que la hay, si no la hay. Si es que la hay, sí, pero la hay. Bueno, primero me encanta que se siga hablando de estados genocidas sin, de nuevo, argumentar la razón. Yo he dado la definición de genocidio y no se cumple, no ha explicado por qué. Di Rafael Lemkin, di Estatuto de Roma, pero hacemos de eso. Luego se ha hablado de nuevo de lo del nazismo. La negociación de los líderes sionistas existió, pero de ningún modo fue para apoyar el nazismo. Fue para ver la cantidad de judíos que se podían salvar de lo que indefectiblemente el oprobio, que de hecho uno de los que negoció, de los líderes nazis que negoció en ese momento, lo que está aclarando era Adolf Eichmann. Se habla de nuevo del nazismo, y hago este punto nada más porque me parece importante para lo que se están viendo. ¿Quién fue aliado del nazismo? Recordemos, el muftí Amin al-Husseini, amigo de Adolf Hitler, que propició no solo la masacre de Hebrón en el año 1929, sino que en el año 1936 llamó abiertamente a la destrucción de los judíos en lo que en ese momento era el mandato británico de Palestina, y que luego, cuando en el año 39 lo expulsan los británicos, ¿a dónde se fue? A Alemania. Tuvo un programa en Berlín, por ejemplo, y se reunió con Adolf Hitler en sus fotos famosas. Luego, Leandro ha dicho que Israel ha sido el que ha trastocado e ha intentado destruir todas las propuestas de paz. Yo le recuerdo a Leandro que cuando Arafat estaba negociando con Rabin, jamás empezó a realizar atentados terroristas por todo el Estado de Israel para que se evite realizar los acuerdos de Oslo. Y esto son imágenes claras que hemos visto de colectivos, de lugares explotados, que jamás fue los que hizo eso para generar en la población israelí rechazo ante una posibilidad de acuerdo de paz que se terminó dando. Se ha hablado de la imposibilidad de acuerdo de paz. Israel en su momento se creía imposible que negocie el acuerdo de paz y lo negoció con Sadat en el año 1900, en el periodo 77-79, lo que fueron los acuerdos de Camp David, con el mayor enemigo hasta ese momento del Estado de Israel, que había sido Egipto. Egipto también, uno de los principales propulsores de que el nacionalismo árabe devenga el nacionalismo palestino, creando la OLP en el año 64. No, se nos habla de que la identidad palestina pareciera eterna, pero tuvo efectividad en los años 60, y el nombre Palestina, que no lo dijimos, pero es interesante señalar, porque he escuchado a Leandro en otro video que ha hablado de que hace 10.000 años esa situación, el nombre Palestina en el año 135 después de la Era Común, instalado por el emperador Adriano, después de la destrucción de la rebelión de Bar Kokhba, la rebelión judía contra el poder romano, para desjudaizar la zona. Ahora vamos a las propuestas de paz. Israel en reiteradas ocasiones ofreció la paz. En primer lugar, también no considero que la propuesta del Ayatollah Khamenei sea viable, en términos demográficos, y por una situación de statu quo actual, pero también porque ninguna propuesta que venga de un país que no solo busca la destrucción del Estado de Israel actual, la destrucción y apoya a grupos que hablan no de destruir el Estado de Israel, sino habla de destruir al Yahudi, al judío, en sus discursos, y también un país que ha tenido como presidente a Ahmadinejad, que ha negado la Shoah, que ha negado el holocausto, y ha sido, de hecho, criticado por la propia comunidad judía de Irán. Como dije, Israel ha en reiteradas ocasiones ofrecido la paz. Una de ellas fue en los acuerdos de Oslo, en la que se acordó la subdivisión de Cisjordania, y la otra, la más importante a destacar, en el año 2000, el primer ministro Ehud Barak ofreció hasta una parte de Jerusalén. ¿Y qué le dijo Arafat? Le dijo: me diste todo, y sin embargo no lo puedo aceptar. Shlomo Ben-Ami, canciller de la izquierda, dijo que ese día fue el día que murió la paz. Entonces acá tenemos en reiteradas ocasiones, también en el año 2007-2008, Olmert ofreció la paz, bueno, el último plan de Trump, pero hay una realidad también. ¿Qué tipo de paz se está negociando? La existencia del Estado de Israel, propiamente lo digo como sionista, pero además digo pensando en la perspectiva del Estado de Israel, no se va a relegar, y esto lo digo acá claramente. La paz a costa de la destrucción y la existencia del Estado de Israel es un oxímoron. Estamos de acuerdo con eso. Por otro lado, la paz con un grupo terrorista como es Hamas tampoco se puede lograr mientras siga afirmando nuevo que busca la destrucción de Israel, y como les dije anteriormente, 5 shekalim, un cuchillo, córtenle las arterias. Yo creo firmemente en la solución.
de dos estados. Lo creo firmemente en la solución de dos estados. Ahora, a costa de la inexistencia del Estado de Israel y la destrucción de un pueblo que durante 2000 años sufrió una diáspora y durante 2000 años sufrió persecuciones. Y es verdad, y la verdad que estamos agradecidos los judíos con muchos países islámicos, y de hecho tengo amigos, yo no soy ashkenazí, tengo amigos que asumen todavía su identidad como árabes con mucho orgullo, pero eso no significa que no tengamos identidad propia, por un lado. Luego también se ha hablado de la situación de los países malvados. Yo no llamé países malvados a ninguno de ellos. Yo solo afirmé que luego de la creación del Estado de Israel, y esto es fáctico, hubo expulsiones de judíos por parte de los países árabes de un montón de países, Marruecos, Yemen, para citar algunos, Irak, la comunidad judía de Irak histórica. Entonces, de nuevo, ¿qué tipo de paz queremos lograr? ¿Qué tipo de paz? Una paz duradera tiene que tener la realidad y la sinceridad de ambas partes. La realidad y sinceridad de ambas partes. Ahora, que se intente conseguir la paz buscando la destrucción del Estado de Israel, que es más chico que la provincia de Tucumán, en un mundo rodeado por el mundo Medio Oriente, que lejos de ser hegemónicamente judío, con poder judío, no lo es un absurdo. Y además Leandro, en su alocución, ofreció la clara descripción de la situación actual del mundo islámico, una parte, en la pelea chiismo versus sunismo. Recordemos que él está citando como todos países enemigos y malvados a los países sunitas, y él defiende, obviamente, los países chiitas, Irán y a las organizaciones chiitas como Hezbollah, ¿no? Entonces, él nos está ofreciendo la descripción clara que del mundo actual en conflicto dentro de la dinámica. Entonces, un país que otrora había sido enemigo de Israel, como Arabia Saudita, ha encontrado no un amigo, no un aliado, sino que el enemigo común es Irán. El enemigo común es Irán. Y luego dice 200 bombas nucleares. Está muy desfasado porque, en todo caso, aunque no lo admite el Estado de Israel, todavía oficialmente el número es de 80 ojivas nucleares, entonces ahí Leandro tendría que estar mejor informado. Pero luego, y repito esto, y para ir cerrando también, no podemos aspirar a un acuerdo de paz donde se elimine la existencia del Estado de Israel. Como dije, en el año 2000, año 94 en su momento, se han ofrecido reiterados acuerdos de paz que han sido o negados por las partes, o en el caso de Oslo, buscado la destrucción por parte de los propios Hamas. Y esto no lo digo yo, lo dice la propia OLP en su propia guerra interna contra Hamas. ¿Listo? Sí. Bien. Facu. Bueno, entramos al último bloque, señores. Last but not least, como se dice en inglés. Es muy sencillo esto. Brian le va a hacer una pregunta a Leandro. Leandro va a responder. Y después Leandro hará una pregunta que Brian tiene que responder. Básicamente es eso. Pueden aprovechar ahí los minutos para decir algo también si les quedó en el tintero. Pero básicamente es, ¿qué le preguntaría desde una posición pro-Israel a una posición pro-Palestina y viceversa? La posición pro-Palestina a la posición pro-Israel. Sí. Vamos a hacer así. Sí. Que hagan esa pregunta y respuesta, y aparte lo que le haya quedado anotado por ahí. El tintero, dale, perfecto. ¿Quién empieza? Bueno, Leandro. Brian, sí. Brian. Me gustaría preguntarle a Leandro, porque con algo que dijo al principio, si él cree que en mi condición y mi argumentación actual yo soy un traidor a la patria, y qué se debería hacer con aquellos que nos ha acusado, señalando su bandera argentina como nosotros, ¿qué se debería hacer? Si como en los años 30 afirmar que éramos ciudadanos de segunda, ¿no? Como la judofobia nacionalista de los años 30. Perfecto, responde Leandro. Bien, en primer lugar, cabe destacar que nuestra patria, la República Argentina, desde sus inicios le ha brindado espacio a todas las etnias y a todas las denominaciones religiosas. Yo, en tanto musulmán argentino, de ninguna forma me veo representado por el fundamentalismo religioso de ciertos grupos nacionalistas de los años 30. Esto seguramente él está hablando de la Liga Patriótica, la Alianza Libertadora Nacionalista, etc. Por lo tanto, a mí esto me parece una chicana, es decir, cuando queda claro qué pregunta le está haciendo a quién, la respuesta se cae de madura. Es decir, lo que sí pienso que sería lo mejor es la solución que propuso Evo Morales, ¿sí? Es decir, las personas que tengan doble pasaporte se quedan con uno solo. Y aquellas personas que forman parte o han sido entrenadas en un ejército extranjero, eso tiene que ser un delito, y es un delito en muchísimos países. Por lo tanto, la solución es esta. Los judíos argentinos, más que bienvenidos, y no hay que decir bienvenidos,
los judíos argentinos son parte de la argentinidad. Lo que no debe ser bienvenido es el sionismo y sus lobbies en favor de una patria que no es la nuestra. Muy bien. Bueno, Leandro, ahora tu pregunta para Brian, por favor. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Brian lo siguiente. Él en su momento, cuando yo lo interpelé, tal vez al principio él lo pudo haber tomado como una chicana, como un argumento ad hominem, pero, entre paréntesis, si eso lo ha ofendido, quiero pedirle las disculpas que corresponden. Como le he dicho anteriormente, no tengo nada contra él, ni contra su gente, ni contra su comunidad, pero realmente me gustaría que me responda a mí, a la audiencia, a su conciencia, si él cree que en Medio Oriente puede haber tierra para alguien que viene de Europa enfrente de gente que está siendo desplazada, que vive ahí hace siglos y que lo pueden documentar. Decime, Bien, Brian, perfecto. vos realmente, es decir, los colonos, las personas que van a ocupar allí, ¿realmente te parece que tienen un derecho de irse ahí? Perfecto, ahí está la pregunta. Responde Te Brian. respondo. En primer, la categoría de utilización de colono, de ocupación, ya infiere y ya se explica cuáles son tus premisas. Luego, señalar la situación de Europa, es fácil ver una foto sin ver la película y sin ver la historia de las expulsiones. Y de nuevo, vos afirmás de la evidencia. Yo ya te dije dónde viene el nombre Palestina y si tomas la estela de Teldán, los rollos del Gran Muerto, evidencias arqueológicas como la ciudad de David, las monedas de Ezequías, un montón de evidencias que explican la presencia judía en ese momento. Ahora bien, vos señalás la presencia de siglos, eso es un dato falso. Israel, por el territorio, si se quiere, como lo llames vos, Palestina, como lo quieras llamar, eso a mí me da lo mismo en este momento, ese territorio hasta hacia fines del siglo XIX estaba cuasi deshabitado. Fue a partir de la inmigración, mirá los datos estadísticos, no me hagas esa cara, fue a partir de las inmigraciones, de la famosa Saliot, que ese territorio se volvió a repoblar y a situar económicamente. O no por nada, a las Saliot, las inmigraciones socialistas, que buscaban trabajar la tierra, tuvieron que hacer frente a pantanos y empezar a construir instituciones. Entonces es una estadística, es un dicho falso decir ocupación en un territorio que había una población antiquísima. Luego, es falso también decir, porque se me interpela, ¿no? Ocupar. Es falso decir que había, no un Estado-nación, porque sé que me vas a acusar de eurocentrista, no estoy hablando ni siquiera de un Estado-nación, que ninguno de los atributos de estatidad de Oxlack, hablando de la ciencia política, se cumplía en la cuestión palestina. Y by the way, que habló de la artificialidad, todos los estados son fundamentados con artificialidad bajo la construcción de los llamados mitos nacionales. Esto es estudiar sociología básica y estudiar la propia generación del 80 que formó el Estado argentino. Todo Estado tiene esa parte de artificialidad, pero ni siquiera había una política identitaria de cohesión de grupo de gobierno. ¿Qué decían? Y esto me cito a remitir, ¿qué decían líderes, por ejemplo, en la Comisión Peel, que es una comisión que organizó el mandato británico, un líder árabe, qué decía sobre el nombre Palestina? Dice, no existe ningún país que se llame Palestina. Palestina es un término inventado por los sionistas, es decir, me acusa a mí de europeísta y el término Palestina en ese caso era acusado por los propios líderes árabes de europeísta. Y el movimiento nacionalista árabe, luego devenido nacionalista palestino, surgió a la luz y a la contracara del surgimiento del sionismo. Antes, con todo el caso, le pedían al Imperio Otomano que frene la inmigración judía. Después, con la llegada, con el auge de, por ejemplo, el señor Amin al-Husseini, abiertamente nacionalsocialista, que buscaba el genocidio de los judíos, fue a partir de que se construyó la noción de identidad de Estado y profundizada en el año 60, primero utilizada como marioneta por Gamal Abdel Nasser, creando la OLP en el año 64, y a partir del triunfo del Fatah, de Arafat, en el 67, se profundizó en la idea, bueno, ahora hay que construir un Estado y tomar la identidad palestina. ¿Quién utilizaba el nombre Palestina? Los propios judíos se asumían como que utilizaban eso, pero como una descripción geográfica. ¿Cómo se llamaba el diario judío más importante de la zona? The Palestine Post. The Palestine Post. Se llamaba el diario judío. Entonces, que la categoría que los propios pobladores de los clanes, porque no era una política institucionalizada, ni un Estado, ni un protoestado como lo era la comunidad judía Lishub hacia 1948, era política de clanes. Esto también se puede leer las memorias de Mahmoud Abbas. No había ninguna cohesión gubernamental.
Entonces es falso y se cae de maduro que decir ocupación son clichés que se tienen en el aire, y que no se constata como la realidad, como tampoco la de genocida, que no me le respondió con la definición que le di de Rafael Lemkin, y tampoco, me imagino que quiso discutir mucho sobre la cuestión en Irán que planteé. Y luego sobre una respuesta que dio él al principio, ¿no? Yo no tengo la nacionalidad israelí, la aviso. Entonces, si me quiere, cuestión que yo no comparto, si me quiere expulsar por sus razones, todavía no tiene argumentos. Yo no fui entrenador del Estado de Israel, yo fui entrenador en una escuela judía en Argentina. Yo como comunidad judía argentina sufrimos dos atentados como judíos argentinos, donde murieron judíos argentinos y argentinos no judíos, atentados cuyo principal autor material que se cree fue la República Islámica de Irán. Entonces a mí no se me va a venir a cuestionar qué identidad tengo, o por si por ser sionista soy menos argentino, porque yo como argentino y como judío sufrí dos atentados. Entonces que se me venga a cuestionar aquí es una falta de respeto total, no hacia mí, no hacia los judíos, sino hacia la Argentina, esa tan enorme que nos recibió a fines del siglo XIX. Bien. Muy bien. Bien. Damos 3 minutos a cada uno para redondear o responder pequeñas cosas que le hayan quedado y ya finalizamos el debate. Empieza Leandro, ¿no? Bien, bueno, cabe destacar lo siguiente, ¿no? Es decir, si uno viera, cuando alguien vea este debate completo, va a ver algo muy interesante, que es la continua victimización, ¿sí? Es decir, la no aceptación de nada y la victimización continua. Es decir, Israel tenga 80, 200 bombas atómicas y de la verdad que para el hecho es lo mismo, porque Estados Unidos tiró 2 y lo que hizo, ¿no? Es decir, se cae de Maduro, ¿no? Que es la típica estrategia de victimización sobre victimización. Entonces la verdad que cualquiera que vea esto se va a dar cuenta. Después lo felicito por estratégicamente, ¿sí? Porque modula bien el discurso falacionista. Por ejemplo, proponiendo la división sunismo-chiismo, cuando la estrategia de Irán nunca fue sectaria. La estrategia de Irán no es sectaria. Irán tiene en sus aliados a gente que en sus países tiene apoyo popular, como es el caso de los Houthis, que son chiitas pero no de la rama de Irán, ¿sí? No son chiitas duodecimanos, como el caso de Hamas, que son sunitas, como el caso de Hezbollah, que si bien es chiita, Hezbollah llegó a tener bancas en el Parlamento en alianza con partidos cristianos, ¿sí? Entonces, bueno, también con Siria, donde la mayor parte de los sirios son sunitas, por lo tanto eso realmente se cae y no tiene mucha consistencia. Después, bueno, esta cuestión que me gustaría dejar en claro, ¿no? Es decir, Hamas terrorista, Hezbollah terrorista, este terrorista, aquel es terrorista. Nosotros no podemos partir de los parámetros de la legalidad positiva, porque como tal, los judíos en el régimen nazi también eran terroristas, ¿sí? Entonces, lo que sí hay que ver es quién se defiende y quién ataca, porque quien tiró fósforo blanco es Israel. Me quedó en el tintero comentar lo que la argumentación de Palestina, su existencia histórica evidente. De hecho, el nombre Palestina aparece en la Biblia misma, y tengo alumnos, tengo amigos de origen palestino en Neblus, donde sus mismos vecinos judíos, no sionistas, no colonos, no invasores, le dicen: nosotros somos judíos palestinos, y tienen siglos viviendo allí. ¿Me quedo un poquito o ya está? Me quedan 30 segundos. Bueno, el club palestino en Chile se funda en 1920. Israel se funda en 1948. Hay que ser cara dura para decir que Palestina no existe. ¿Puedo responder? Tenés 3 minutos. Ya. Bueno, yo te di una fecha clara del comienzo de la utilización del nombre Palestina, que significa tierra de filisteos, 135 después de la era común, siendo que el pueblo filisteo, llegado de la isla de Creta, había desaparecido muchos siglos anteriormente. Y en el Club Palestino de Chile, y esto lo conozco por datación de amigos chilenos judíos,
fue una descripción totalmente de dónde venían, de lo geográfico, como el nombre de Palestine Post, ningún tipo de identidad, cuya identidad consolidada, y como te dije, y lo cité claramente con el representante de la Comisión Peel, se sostenía que Palestina, un nombre utilizado por los propios judíos, era una categoría eurocentrista, una categoría totalmente eurocentrista. Luego me dice que mantuve una posición de víctima, cuando lo primero que dije es que Israel comete errores como cualquier otro Estado, no utilizando la facilidad de decir que Israel es el único que cometería errores en la región, claramente utilizando un doble estándar propio de la diatriba que supuestamente esconde antisionismo, que esconde una judofobia, porque precisamente no se niega la legitimidad de cualquier otro Estado, sino que se niega la legitimidad del único Estado judío, que, by the way, la judeidad no es una religiosidad, desde la Biblia misma, que lo citó, se habla de Goy Gadol, pueblo grande, entonces ya estamos hablando de una cuestión nacional y de pueblo. De hecho, hay judíos ateos, y siguen siendo judíos. Pero luego, yo como a modo de cierre de este debate, insisto que la defensa del Estado de Israel, primero como existencia de Estado-nación, pero también en la región, es una defensa moral y ética, es una defensa moral sobre todo. Y no lo digo acusando al otro de ser genocida, sino afirmando los propios valores del Estado de Israel. Durante todo el debate, Leandro me acusó al Estado de Israel de genocida sin demostrarlo. Durante todo el debate trató de que yo pise el palito con sus acusaciones de traición a la patria, mostrándome la bandera argentina. Y yo, literalmente, y se lo digo, repito, soy un orgulloso argentino, soy un orgulloso judío, un orgulloso sionista, y nadie, en este caso vos, y de nuevo no es hacia vos, pero porque me dijiste el argumento, nadie me va a venir a mí a cuestionar mi legitimidad y mis argumentos. Si querés, debatimos argumentos, pero no debatimos caracterizaciones absurdas propias, aunque vos digas que no pertenecés a esos pensamientos de la Liga Patriótica ni la Alianza Nacionalista Argentina, propios de la década del 30. Y como digo, siempre, la defensa de Israel la defiendo porque soy judío, que acepto su existencia, pero porque soy democrático defiendo la existencia del Estado de Israel. Y así que muchas gracias por la invitación. Bien. Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes dos. Estamos ahí leyendo los comentarios, la gente se ha entusiasmado y pide, bueno, un segundo encuentro, así que podemos plantearlo, gracias. Sin ningún inconveniente. Gracias a los dos, así que seguramente vamos a estar comunicándonos con ustedes para otro encuentro por separado o juntos nuevamente. Muchas gracias. Bueno, chicos, a su disposición cuando quieran. Muy buenas noches. Gracias. Gracias, Leandro. Gracias, Brian. Gracias, Leandro. Gracias, Brian. Claro que yo no me enojo con toda la gente que odia mis temas porque aprendí una cosa en la vida y darle respeto tal que no respeta, pero no me piden que no los critique, a eso le debo dar una objeción. Y es que respeto no implica tener que cortar toda mi libertad de expresión. Respeto es aceptar que otro piensa distinto y escuchar tu explicación en vez de escuchar tu prejuicio. No decir censúrenlo y repórtenle el vídeo, mejor contraargumentar si es tan falso lo que digo.